Aquí comienza Mala Praxis, podcast sobre patrimonio, arte, culturas y memoria de la plataforma de rescate patrimonial Taller Restauro. Buenas tardes, este es un nuevo episodio de Mala Praxis. Esta tarde vamos a estar con nuestra amiga, colega, compañera, etcétera, Carolina González Bravo, en un nuevo episodio, esta vez, este año, en esta temporada, también en nuestra versión en lengua de señas, para toda la comunidad sorda. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Carolina, ¿cómo estás? Bien, un poquito nerviosa, pero un poquito nerviosa. Siempre hay un poquito de nerviosismo en estas cosas. Yo creo que es mejor que tú te presentes, que nos cuentes un poco quién eres. Podría yo dar algunas ideas, pero son muchas cosas las que haces. Nos conocemos ya hace un buen rato, venimos trabajando juntas también. Así que cuéntanos un poco, ¿quién es este ser que está aquí sentada? Este ser es una mixtura de historias, como muchos seres, muy marcado por el Maule, Cauquenes, que fue el territorio donde viví toda mi infancia y adolescencia. Después me vine a Santiago a estudiar. Ahí me encontré con la restauración. Y también con ciertas personas y ciertos trabajos que me fueron direccionando un poco hacia dónde ir, o mostrando más bien qué es lo que quería ir haciendo. Entonces eso me llevó a trabajar con papel, lo que me llevó a su vez a conocer los archivos, a trabajar desde ahí. Y posteriormente me volví a Cauquenes, y en Cauquenes empecé a activar con una colectiva, La Rara, una colectiva artística, donde hacemos talleres artísticos en centros penitenciarios del Maule, cárceles femeninas de Talca y de Cauquenes. Además de generar talleres, participar con multitalleres femeninos, hacer recuperación de jardines, como muy diverso. También la pandemia me llevó al reciclaje, a encontrarme con la estela y la costura, y desde ahí a instalarme como costurera y recicladora y creadora de mis necesidades y de las necesidades de mis cercanos. Todo este recorrido que haces, partiendo primero por el tema de la restauración, los archivos y finalmente lo que estás haciendo ahora con la colectiva La Rara, tiene un hilo, ¿no? Como un hilo conductor, como una especie de dirección, ¿no? De orientación central, de eje, por decirlo así. Que tiene un alto porcentaje de contenido político también, ¿no? Que atraviesa de alguna forma tu vida. ¿Cómo es eso? ¿Cómo empiezas a asir, a agarrarte de esa temática o de esas temáticas y la empiezas a desarrollar en tu trabajo? Partió con la familia. Mi familia de Maule, tradicional, de derecha, y Maule muy de derecha, republicano. Entonces mi infancia y mi adolescencia fueron en ese contexto, muy cerrado, muy poco cuestionado, muy a la comodidad del entorno, que era un entorno muy agradable también. Pero siempre había una búsqueda detrás por parte de mi papá. Padre ausente, clásica historia chilena, madres y abuelos criando. Y este ser que había participado
directamente durante la dictadura en Chile, como guardia militar. Entonces para mí siempre fue una interrogante y una búsqueda, y mi búsqueda de los archivos de hecho partió por él, como buscándolo, tratando de conocer su historia. Y a partir de eso, después, por una película, estudié restauración, y la restauración me permitió vincularme por una decisión de vida. Para mí era importante el tiempo y el bienestar. Entonces he tenido el privilegio de poder vivir en base a formulación de proyectos. Y desde ahí trabajar con colecciones que me interesen y que puedan también transmitir algo más. Entonces en esa búsqueda de archivos y de proyectos caí en un proyecto muy hermoso de recuperación de los afiches de dictadura en la Casa de Santa Lucía. Y ahí conocí, en la ex clínica, y ahí conocí, fue como mi acercamiento más profundo a temas de derechos humanos, de dictadura, y fue empezar a conocer como esta otra historia que no conocía. La clínica Santa Lucía. La ex clínica de Santa Lucía. La ex clínica Santa Lucía fue un centro de detención y tortura, ¿no? Sí, yo trabajé restaurando los afiches en la sala de electricidad, y ahí tenían también la biblioteca, y tenían todos los libritos y documentos que habían sacado publicaciones de derechos humanos, distintas agrupaciones de la casa y de ellos. Entonces yo iba a trabajaba muy rapidito restaurando los afiches, y después me dedicaba a leer todos los libritos y las publicaciones, o a veces iba más días para poder ir a leer solamente. Y también apareció una persona fundamental, que fue la Silvia, que era la persona encargada de la casa, mujer torturada en dictadura, y ella me relató su historia. Entonces fue una de las primeras veces en que yo me enfrenté uno a uno con esta otra historia que siempre había estado, pero que yo desconocía, o que mi familia no tenía como a nadie cercano en esa situación, estaban del otro lado. Claro. Entonces desde ahí nunca hubo mayor cuestionamiento, y solo como fluidez en la vida. Y de ahí empecé a trabajar en el Museo Salvador Allende, como que marcó un eje de vida y de trabajo para mí, y de alguna manera también fue lo que me llevó a las cárceles, como derechos humanos. Uno de los lugares más abandonados por la sociedad son las cárceles. Sí. Y además cárceles de mujeres, en tu caso, mujeres y disidencia. Sí. Tenemos ese foco porque es más necesario. Claro. Siempre las mujeres estamos más sometidas, más atravesadas, más castigadas, más todo. Y por lo tanto siempre entre nosotras deberíamos de elegirnos primeramente. Priorizarnos. Sí. Entonces este trabajo que haces a partir del trabajo con archivos en la ex clínica marca como un antes y un después, de alguna manera, ¿no? En tus intereses, en tu búsqueda. Sí, en mi forma de vida, y eso también se le fue sumando, obviamente, búsquedas mías de empezar a conocer historia, a leer. También mis vínculos cambiaron, obviamente se volvieron vínculos mucho más cuestionadores, más de izquierda. Y también las amigas aportaron aquí una grande, aportando como a esta reconstitución de mi memoria, pues. Como tengo la mía, la atesoro, rescato lo que vale, pero también hay otra que hay que rescatar, pues. Tienes ahí en el corazón, en el lado correcto, una obra también de nuestra Catro, de la Catalina Carballo, sí. También compañera en estas lides. Sí, totalmente. La Cata fue también un personaje fundamental en mi forma de entender la política. Y qué es realmente la política, que
cómo nos organizamos y qué queremos, en qué mundo queremos vivir. Esta idea de que la política no se queda solo en los partidos, ¿no? Que es una confusión que se tiene mucho y que, ¿no? Sí, la gente dice no me interesa la política porque no le interesan los políticos, los partidos. Los políticos, pero es parte de la ensalada que nos dejaron en la cabeza post dictadura, muchos quiebres, pero es uno de ellos, el que se despolitizó a la gente. Pues. La gente entiende la política ahora como el Senado, el gobierno, los partidos. Y ni de cerca es la política. Esa es la farándula. Claro, son personas que están ahí apernados en su mayoría, que una vez que se acomodan, se quedan ahí o buscan seguir acomodándose, pero en el fondo perdieron por completo la función de su trabajo, que es representar a sus comunidades. Están como seres individuales y no como la voz de la comunidad, que es lo que deberían de ser. Hemos trabajado juntas también, ¿no? en varios de estos proyectos de rescate, principalmente documental, ¿no? Archivos y este tipo de cosas, ¿no? Partimos en el archivo de Roca. Uh-huh. Y estuvimos también en un par de proyectos en el Museo de Medicina, precisamente sí. También abordando temas de mujeres, ¿no? con perspectiva de género en ese sentido. ¿Qué nos podrías decir si yo no fuera la persona con la que estuviste involucrada en esos proyectos? ¿Cómo fue para ti trabajar en ellos? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hiciste? Sí. Para mí, las mujeres como tema siempre desde muy chica me ha interesado. Si bien me considero mujer, en ningún caso encajo en los cánones establecidos de una mujer o cómo debería comportarse. Siempre fue una problemática. Y desde ahí también siempre fue una búsqueda, como saber con respecto a hierba, a planta, buscar proyectos de mujeres, con mujeres, como también cuestionarnos esa forma en que nos dicen no hay que trabajar con mujeres porque son problemáticas, como no, justamente hay que hacer grupo con mujeres porque es lo que hay que hacer. Y eso obviamente me llevó a trabajar con ustedes, a buscar estos temas en el museo. En esa oportunidad trabajamos con material de ginecología, que fue un gran aprendizaje, una tortura en algunos momentos, como el cuestionamiento que significaba ver el instrumental y comprender para qué se usaba y saber que se usaba generando dolor, en prácticas y en dolor, y obviamente en eso mujeres pobres, mujeres negras, siempre la exclusión para esa experimentación. Claro. Entonces fue súper fuerte, fue muy bonito, salieron unos libros de resultados preciosos, pero fue súper fuerte. Y también trabajamos con la colección fotográfica, porque la foto también es una pasión. Y ahí también, ese fue un poco más como amoroso, porque sí. Bueno, era ir descubriendo las imágenes, ver quiénes estaban, también, claro, y también hacer el seguimiento, oye, esta cara aparece en esta foto, sí, también aparece en la otra, como hacer esas búsquedas, y desde ahí también como relevar las profesiones sanitarias femeninas, pues como se han sostenido por mujeres históricamente, se han combatido pandemias gracias a mujeres ahí dando cara. Entonces obviamente hay que relevar todas las funciones en las que estamos, que son demasiadas. Claro, ese proyecto además estuvo enfocado en las enfermeras sanitarias, ¿no? Exacto. Pero también se abordaba esto que tú estás diciendo, ¿no? Que las mujeres como pacientes y muchas veces como conejillos de indias también, ¿no? Sí, y como también los médicos con su rol como castigador. Mi abuela, claro. Tengo una abuela, tiene 94, ella trabajó cuando tenía 15 años
con un médico en Linares y le tocó como una especie de arsenalera. En ese tiempo no eran estudios formales. Y le tocó pasar por distintas áreas en el hospital. Bebé, ginecología, todas las cosas. Y me contaba que ginecología fue lo que menos duró. Así estuvo muy pocos días. Le pidió a su médico que por favor como la cambiara. Porque efectivamente le hacían los raspajes y todas las intervenciones sin anestesia, habiendo anestesia, solo por el hecho de que tenía que ser educador. Y comentarios como no le gustó abrir las piernas, estamos hablando del año 40, 30 y algo, claro. 40. Ya como existían de ahí. Aleccionador, ¿no? Exacto. Ha sido así. Ay, qué horror. Qué fuerte. Yo tengo muy presente estos proyectos, ¿no? en los que además participamos juntas, pero efectivamente en algún momento llega la pandemia y hubo como un quiebre en todo sentido, no a nivel personal, pero claro, cada una estaba en sus casas, no podíamos ejecutar proyectos, fue un momento como de bastante creatividad. Por un lado nace Mala Praxis en esa época, de hecho, pero también al mismo tiempo hay mucha quietud, ¿no? Se paralizan, se congelan los proyectos. Y yo me acuerdo que en ese momento, por esto mismo, ¿no? De como este florecimiento creativo que hubo como en las distintas aristas, tú te pusiste a trabajar con textiles, ¿no? Empezaste a reciclar, nos regalaste a todas toallitas higiénicas reutilizables, nos mandabas unos como bolsitos llenos de cositas y cosas que ibas haciendo, y a partir de ahí como que agarraste otra beta, ¿no? Que yo no sé en realidad si la tenías ya de antes, había ahí como incursionado un poco, o te dio la locura en ese momento y te pusiste a experimentar ahí, y a partir de ahí se desarrolló más. Pero lo cierto es que hoy en día estás como fuertemente metida en eso. ¿Cómo fue ese descubrimiento, ese boom, esa conexión con las telas y su vínculo con otras expresiones, con el arte, con el activismo, con lo que haces en el fondo? ¿Cómo fue esa transición? Sí, yo tenía una máquina de coser de hace años, antes de la pandemia, guardada, porque consideraba que era una buena herramienta. Siempre había que tener una máquina de coser, está guardada. Y efectivamente con la pandemia, en este tiempo y todo, fue como también el despertar en cuanto a la naturaleza, como qué nos está pasando, en qué situación estamos. En el balcón de mi casa unas tórtolas se lo tomaron, estuvieron viviendo ahí, compartí con ellas, fue súper loco en eso. Y a raíz de eso también fue como, oye, hay muchas cosas que uno podría hacer con tela y recuperar, y no tanto desecho, como la misma cosa de las mascarillas y todo. Y fue como, ya, voy a empezar con las costuras, y empecé a hacer mascarillas, y efectivamente de ahí fue como, hoy podría hacer filtros de café, toallitas higiénicas, pétalos para limpiarse. Había tiempo, todo el mundo tiene restos de tela en su casa, como que, o ropa que se puede recuperar tela. O algo. Entonces, y en ese proceso fue que reconecté con mi infancia, muy chica, el recuerdo de la máquina así, taca, 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 de mi mamá, porque en mi casa había una máquina de piso, o sea, de pie, y resulta que nosotros con mi hermana jugábamos mientras mi mamá nos hacía la ropa, nos hacía delantales, le hacíamos ropa a las muñecas, yo le cortaba todos los pañuelos para hacer vestidos, cortinas, porque mi juego con las muñecas era tratar de recrear una casa normal en una escala de muñecas, pero sin comprar los utensilios, como, no sé, pues la tapa de atrás de un lápiz era un vaso para las muñecas, ¿cachai? Como los cartoncitos de al lado de los cereales armaban una caja de cereales. Entonces hubo una conexión con eso, y
Y desde ahí para adelante fue como una necesidad vital y un medio que me permitió generar como toda esta mixtura de cosas que me gustan y que necesito hacer como por mi propio bienestar. Empezar a bordar, empezar a hacer parche, reciclaje, desde ahí hacer como elementos de memoria, mantas con telas de infancia, una cortina de baño con frases y bordados de mi abuela. También en los talleres que hacemos con La Rara, eso también, uno de los módulos que enseñamos es textil. Entonces este año, por ejemplo, también estamos enseñando reciclaje textil, reparación de ropas, como dar esa segunda oportunidad o buscar desde dónde evitamos el consumo. Claro. Que lo que más nos tiene amarrados con capitalismo. Entonces como que cuestionarnos todo eso, lo que hacemos, cómo lo hacemos, qué consumimos, qué es importante, qué no, qué necesitamos, qué es lo vital para nuestra vida. ¿Cuánto consumimos? Porque consumir, bueno, ya, pero el tema del textil, de las telas, de la ropa en general es brutal. Es brutal. Podría no generarse más ropa a partir de ahora y alcanzaría la ropa para toda la humanidad. Sí, por mucho tiempo. Por mucho tiempo, es muy brutal. Entonces para mí fue como un golpe de víscera y decir, ya, esto va a ser así de aquí para adelante. Como es mi compromiso con la tierra que piso y que me da para respirar. Es lo mínimo que puedo devolverle. Y ahí es cuando vuelves a Cauquenes. Sí. Y se genera de repente así como bien espontáneamente, ¿no? Encuentro yo, o a lo mejor tengo esa percepción, pero de pronto surge La Rara, y surge así como con todo, con proyecto, con logo, con, con gente asociada, con videos, con todo. Sí, ¿Cómo es cómo germina la historia con La Rara? La Rara, bueno, efectivamente yo volví a Cauquenes por temas familiares y también por temas personales. Como que ya Santiago me había agotado, necesitaba este contacto con la tierra, entonces Cauquenes me permitía eso. Y en esta búsqueda en Cauquenes de empezar a hacer talleres, proyectos, como devolver un poco la mano al territorio, como yo ya tenía años acá, había aprendido harto, entonces correspondía devolverlo a mi territorio que me había formado, al origen, aportar ahí en eso. Entonces busqué y estaban en la Casa de la Cultura, entonces empecé a hacer unos talleres. Y en eso llegó otra chica a trabajar de Talca, la Eli, Chuquita, y nos conocimos, entramos juntas. Y mi afán de los talleres de la cárcel igual venía de hace un tiempo, como sin buscar mayor información, pero como esa idea de, oye, sí, es un buen lugar, eso quiero hacer. Pero esperando. Y conocí a Chuquita y enganchamos, pues, como hermanas de vida y políticamente también un ser impresionante, con búsquedas muy similares. Y también con esta idea de hacer talleres en las cárceles. Entonces confluyó todo. Fue el momento. Eli conocía a Maca, que también vivía en Talca, que es actriz Macarena, y había hecho talleres artísticos en cárceles acá en Santiago, cuando había vivido acá en Santiago. Y además en ese momento estaba un personaje, Anto, que era amiga de Maca, profe. Entonces se dio y nos juntamos. Y nos empezamos a juntar. Muy al ritmo de La Rara, que pareciera más rápido, pero es muy consciente de
cada ser que conforma la colectiva. Vamos a nuestros tiempos, que son tiempos diferentes al sistema, vamos con búsquedas diferentes también al sistema, como se habla desde lo sensible, desde lo político, desde la lucha, y en ese momento nos juntamos y postulamos un fondar. No lo ganamos, porque Fondar nos dijo, no tienen experiencia, que tenía razón, solo Macarena la tenía. Entonces, a partir de eso, Anto se fue, se cambió de ciudad y estaba con mucha pega, entonces no pudo seguir participando. Y en este trabajo en que yo conocí a Eli, también apareció Anico, que es artista del Maule también, vive en la costa. Y la convocamos a participar. Dijo que sí. Y generamos un taller tipo diagnóstico con aportes voluntarios, con amigos que nos pasaron comida, materiales, profes que tenían materiales, hoy aquí está. Hicimos un proyecto de 7 meses, entrando una vez a la semana, un taller de 2 horas. A la cárcel. A la cárcel. Anico y yo en Cauquenes, Eli y Maca en Talca. Armamos la estructura del taller, obviamente salió muy distinto porque son territorios muy distintos y por mucho que uno tenga la misma programación o metodología, los resultados son diferentes en grupos distintos, pero nos encantó, así que postulamos otro fondar, lo ganamos. El año pasado estuvimos haciendo talleres 8 meses, 2 veces a la semana. Integramos también un apoyo pedagógico para nosotras como grupalidad, para irnos trabajando, y apoyo psicológico. Porque... Es fuerte, ¿no? Sí. Trabajar en la cárcel. Un golpe de realidad pura y dura, y de sistema. Y eso nos permitió también trabajar con la colectiva Las Chúcaras, que son de Linares, y ellas hicieron todo el trabajo audiovisual. Y, generamos los permisos para que entraran, tomaron fotografías y grabaron video. Y de ese material, bueno, a fin de año se expuso en cada uno de los territorios y todo, y salió un documental. El año pasado también postulamos un fondar, que es el que estamos desarrollando este año, que integra el trabajo con muralistas de Talca, una muralista que se ganó una beca, ahora anda en Canadá, otra muralista que también es de Talca, y con Noemí Salazar, que es una artesana en loza de Pilén, porque sentíamos que eran como los pasos más coherentes. Primero hacer un diagnóstico, después fortalecernos nosotros, después permitir la entrada de los oficios, que también es, ahí siempre está la intención de generar alguna escuela de oficios o algo. Y la idea es, este año estamos en eso, en la intención de postular un fondar para generar la difusión, porque este año también va a salir un documental. Entonces ya tenemos bastante material, tanto que se ha recolectado desde Las Chúcaras como material y obras que han salido de las chiquillas que participan. De los mismos talleres. Exacto, hay obras. Hay algunas que han donado sus obras, hay trabajos colectivos que es con la intención de que queden como obras para que nosotros después las circulemos. Hay un libro textil, hay manteles, hay muchas cosas. Este año mural. Y la idea del próximo año es hacer una página web, una plataforma con el mayor acceso universal, porque también nuestra colectiva es muy diversa, la rara por la pajarita, pero también porque somos seres raros. Hay neurodivergencia, disidencias, entonces para nosotros, en el fondo, que también es un valor de vida, como lo raro, lo excluido, lo extraño, tiene que ser rescatado. Es como un trabajo de memoria de eso, ¿no? Como sí, de lo que queda fuera de ese discurso, ¿no? Del patrimonio, de lo que es la memoria, de lo que vale la pena rescatar. Porque además, ¿quién lo dice? ¿Quién dice qué es lo que hay que rescatar o no? No es la sociedad la que lo dice. Entonces, está muy dirigido
Exactamente, y eso es lo que hay que cuestionar, y por eso es importante poner los focos en cuestionarse y en estos espacios o seres o entidades marginadas, porque le molestan al sistema. Entonces, son incómodos. Ahí es donde hay que estar, incomodando. Y a través de estos talleres con las mujeres y disidencias en las cárceles, ¿abordan también estos temas de memoria o se van específicamente a la memoria individual de ellas? Me explico. ¿Abordan el tema de la memoria como sociedad, como este trabajo que entendemos como rescate de memoria política, histórica, etcétera? ¿O lo llevan exclusivamente al terreno de la memoria de cada una de ellas? Es un poco de las dos. Nosotros nos paramos desde las sensibilidades y desde las emociones como colectiva. Esa es una prioridad. Y desde ahí hay un rescate de memoria de la historia de cada una, porque obviamente no hay valor, hay pocos refuerzos positivos, hay poco espacio para compartir y conocer esa historia, hay falta de interés de otros por conocer esa historia. Entonces tiene que haber un trabajo uno a uno, porque al menos yo creo que es como el primer pie para empezar a trabajar también en esta memoria colectiva. Claro. Tenemos que saber primero quiénes somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, o al menos tener una idea, compartir por lo que hemos pasado, compartir nuestra memoria, para poder ver dónde nos encontramos. Y a partir de eso ir tejiendo la comunidad. Entonces ahí generamos ejercicios que tienen que ver con rescates individuales de memoria, pero también generamos, por ejemplo, trabajos de mapeo corporal, donde se coloca un cuerpo, pero están las sensibilidades de todos compuestos ahí. Entonces es una memoria del grupo. El grupo sacó ese trabajo. Una memoria colectiva. Exacto. ¿Cómo es la respuesta de ellas, la interacción, la devolución de alguna manera, ¿no? Que ellas les hacen? Mira, hay de todo, pero las cárceles efectivamente son el espacio más, creo yo, más abandonado. Entonces no está la visibilidad de que no hay recursos, de que no hay agua caliente, de que a veces no hay comida o la comida es muy mala a pesar de que supuestamente está subvencionada. No tienen espacios de esparcimiento, no existe nada de eso. Tratan de aniquilarte y aplastarte y ahogarte un poco en este encierro absoluto. Entonces, en ese sentido, el primer año que nosotros entramos no había ningún otro taller en Cauquenes. Éramos el único. El año pasado se integraron algunos más desde otros programas y todo, pero seguíamos siendo un taller súper cotizado porque, dicho por las cabras, era un espacio de libertad, como el único espacio en el que ellas se sentían en casa, fuera de la cana, libres. Era ese tiempo de libertad, donde podían ser ellas, donde podían bajar la guardia, donde podían abrirse, podían escribir, podían hacer lo que ellas necesitaran hacer. Un espacio de expresión, ¿no? Total, porque si bien hay una estructura, hay conocimientos pedagógicos, hay conocimientos técnicos que se dan, también está el respeto de los tiempos, que tenemos nosotras como colectiva y que aplicamos con las chiquillas. Entonces, adentro de la cárcel pasan muchas cosas, todo el tiempo, es un lugar muy bullicioso, muy intenso. Entonces a veces estáis muy sobrepasados, o la mayor parte del tiempo. Sobreestimulados. Además, entonces hay veces que necesitáis solamente sentarte y mirar el sol. Claro. Y para nosotros era importante dar ese espacio para las chiquillas. Como a veces mantenemos una bitácora, que es como para escribir las sensaciones, las clases. Y algunas a veces solo escribían en la bitácora,
como una especie de diario de vida que quedaba solo entre nosotros, y era su espacio de desahogo, pues, de cómo ocupar ese tiempo. Así que también desde lo creativo, pues, instalándoles como el arte como un medio para eso. Hicimos collage, fanzine, bordado, escritura. Tratar de pasarles como la mayor diversidad de materiales para que ellas experimenten, porque como muchos seres, y quizás ellos mucho más, está ese trauma con las artes y con el hacer, pues, como la castración que tenemos desde muy chico. Tienes que ser genial y si no, no sirve. No sirve, claro. Porque no se vende, entonces ¿para qué? Y tú no sabes dibujar o... Lo que sea. Exacto. Y es como, no, pues, cada ser tiene su expresión, es súper válida y merece estar en un lugar importante para esa persona y para su colectividad, al menos. Toda una experiencia ahí potente, Sí, me imagino. hermosa, mucho aprendizaje. Para mí ha sido como un quiebre a muchas cosas a muchos prejuicios, a muchas ideas que yo tenía instaladas. Y desde ahí ha sido un remesón total de piso, hermoso, transformador, que ha generado como mucha pena, mucha tristeza, pero también ha enseñado que esa tristeza y esa pena pueden ser movilizadoras a través de la rabia y la creación colectiva. Así que ha sido hermoso. Y tú misma también te has dedicado a darle como curso, ¿no? a tu creatividad, a tu expresión a través del trabajo textil, ¿no? Sí, me permitió... Trajiste algunas cosillas. Libertad, sí. Sí, muy en la variedad, muy en crear con la colectiva y también conmigo, como cosas que sean... Yo soy muy visual, por supuesto. Entonces hay muchas cosas en mi cabeza dando vueltas siempre, o en mi libreta, y he tomado el ejercicio de empezar a plasmarlas a los soportes que me gustan y que me hacen bien. Trajiste hartas cositas para mostrar. No sé si quieres hablarnos un poquito de lo que hay aquí en esta mesa. Ya, esto es parte como de la mixtura. Es como un popurrí. Es muy yo. Están los libritos textiles. ¿Estos son libritos? Sí, son libros. Es un cancionero en frases. Hay frases de canciones que me parecen importantes, no me las puedo tatuar todas, entonces decidí hacer un libro para recordármelas. Hay un librito también de los procesos para trabajos con proyectos comunitarios, cuando hacemos talleres, como una forma de ir creando un cierto método. Tengo un proyecto medio abandonado, pero algo ha ido saliendo, de emocionarios, la tristeza, la alegría, qué nos pasa, cómo nos sentimos, ¿Qué es este? qué podemos hacer, sí. Emocionario, qué bonito. Sí, no están, obviamente los otros terminados, pero están en proceso, algunos están escritos, otros están a medio bordar, ahí ha ido. Esto es más como de creación con respecto a la colectiva, a ciertos trabajos que nos hemos ido dando entre nosotras. Tenemos pendiente hacer un tapiz común, entonces esto es parte de eso. Distintas palabras que consideramos que nos representan, nos las dividimos y cada una representó esas palabras visualmente en su forma. También eso de abajo es como papelería que hemos sacado en torno a la rara, a las exposiciones, un fanzine que hicimos del documental que expusimos en Barcelona con Cami Telas, una artista también ¿De allá? de acá, pero que está allá. Ese
son cosas que salieron de un proceso de formación de arte terapia mío. Entonces son el resultado como de mi propio arteo en eso. Esta fue una arpillera que hice hace 2 años, cuando, ¿Se puede? Sí, cuando volví a Cauquenes para el 11 de septiembre. Hubo una convocatoria a hacer arpilleras, yo no alcancé a terminarla, hicieron un tapiz. Está muy buena. Y la mía quedó así, po. Costó, estuve hasta último momento cosiendo, haciendo las cuentas y todo. Y lo de acá tiene que ver como con recuperación, con textil, con lo que hablábamos delante, las toallitas, los filtros para café, tabaquera, bolsitos portalibros, un relicario que fue un trabajo que hicimos con las chiquillas en la cárcel. Las chiquillas también lo hicieron, pero para poder mostrarlo había que... ¿Cuál es el relicario? Este es un relicario. Como los que usaban las vírgenes. Sí. ¿En serio? Sí, ahí tiene una florcita seca. Chuta, a ver, voy a dejar aquí. Sí, sí. Tiene la forma de la chacana, como cuestiones que son símbolos importantes para mí. La bici, las plantitas, la mar, ¿Y esto lo que sostiene. Ahí. Y se cierra. Oh, entonces, un amuleto que acompaña. Qué bonito. Y también están los bordados más grandes, que ahí también ha sido parte del trabajo en la cárcel. Está ese cuento que escribió una de las chiquillas y que lo expusimos el año pasado, que es muy bueno, porque dentro de lo triste, de lo crudo de la cárcel, la risa y la comidita siempre nos acompañaron. Entonces salió este cuento de Cauquelandia. Y decidimos pasarlo a una tela que es una funda de almohada que está abierta, porque nos pasó que cuando empezamos el taller llevamos restos de telas que teníamos en la casa y entre ellos había una funda de almohada y una de las chiquillas dijo: oh, esta funda está súper buena, está mejor que la que tengo yo. Y a nosotros con Anico ese solo comentario, que fue así muy de pasada, nos caló súper hondo. Entonces cuando hicimos la retribución a las chiquillas de sus obras, con diplomas en el cierre del taller, todo iba envuelto en una funda de almohada. Ese era el envoltorio, para que todas tuvieran su funda. Y también el cuestionarse sobre qué tela se trabaja, vino también de compartir una vez que fuimos a exponer a Valparaíso para un encuentro de las pájaras entre Puas, Arte en Fuga, que es un espacio donde se expone arte en contextos de cárcel. Y esa vez conocimos al Enredo, que eran unas chicas de Rosario, Argentina. Y ellas bordaban sobre sábanas, sobre frazadas, incluso sobre material que descartaban dentro de los centros penitenciarios. Ellos lo recuperaban y en ese material trabajaban. Entonces para nosotros también fue como, sí, claro, hay que decir en lo más que uno pueda, en el soporte, en el hilo, en la historia, en dónde se monta. Todo tiene su simbología y su significado. Sí. Qué bonito. Yo no sé qué más podríamos preguntarte. Esta temporada está, como tú sabes, como orientada a artistas mujeres, y también una de las cosas que a mí me ha interesado mucho, que nos ha interesado mucho, ¿no? También con Ratón, que es nuestro partner ahí haciendo entrevistas, es la mirada o la visión de las artistas respecto a las políticas culturales que se están implementando en este país
tan lindo, que queremos tanto. Y claro, ahí pasan muchas cosas, ¿no? Porque también a nosotros también nos han pasado cosas con estas entrevistas, ¿no? Donde creíamos llegar un poco como cachando que hay ciertas problemáticas y muchas nos han respondido que no han tenido esas problemáticas, ¿no? O que no han sido un tema mayormente. Entonces como que me interesa mucho también ver esa diversidad, ¿no? en la percepción que se tiene o en las experiencias que se han tenido respecto a las políticas y la propia creación, ¿no? Sobre todo además siendo mujeres en un país de Sudamérica, ¿cachai? Como, y tú estás re metida en todo lo que tenga que ver con postulaciones a proyectos, ya lo decías hace un rato, ha sido también una piedra angular de nuestro trabajo juntas y me interesa mucho ver tu visión desde ahí porque sé que hay una experiencia. ¿Cómo es? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo evalúas? ¿Qué críticas harías? No todas porque tenemos poco tiempo, pero eso. Sí, partir diciendo que artista me conflictúa. Te conflictúa. Sí, trabajadora de las artes, quizás me acomoda un poco más. Restauradora es mi palabra, así que eso es lo que más me acomoda. Mira, me ha pasado que por decisión de vida, un poco la vida me llevó y después fue más consciente, he trabajado siempre postulando proyectos, fondar. Entonces desde ahí, obviamente, hay un conocimiento, hay una técnica que se va puliendo con el tiempo, si bien los trabajos son diversos, la estructura, a lo que hay que responder, cómo hay que responder, es relativamente similar. Una vez que uno, o sea, yo llevo más de 15 años postulando a más de un proyecto todos los años, entonces hay tiempo ahí de experiencia. Horas mujer ahí de trabajo. A mí la verdad me acomoda por una cuestión de horario, pero las políticas culturales yo siento que son nefastas en muchos aspectos, por no decir en su mayoría. El que sea un concurso, la forma de desarrollar el arte, me parece nefasto. No debiera de ser así. Es decir, concurso sí, complementario a, pero no base. El acceso es limitado, la mediación que hay es pobre o nula, los artistas que exponen son siempre los mismos. Ahora hemos tenido, siento yo, retroceso incluso porque por la mercantilización del arte se ha potenciado aún más. Nuestro sistema neoliberal ya está en las entrañas más profundas de eso. Entonces tiene que ver con que si tu arte vende, si es productivo, si no es productivo, si es comercializable. Y el motor que moviliza es comercial. Es de estrategia, lo camuflan con esta idea de la asociatividad, del emprendimiento, del desarrollo, pero en verdad el presupuesto de cultura es mínimo, las políticas culturales no abordan el que las personas entiendan su patrimonio, siguen siendo de arriba hacia abajo y debieran de ser de abajo hacia arriba. Que es nuestro problema siempre, no izquierda y derecha, sino arriba y abajo o abajo y arriba. Entonces es difícil. He tenido el privilegio de poder sortearlo relativamente bien por fortunas de la vida. Sí. Pero efectivamente es difícil, es complejo, es estresante, es precarizado, tiene la mayor cantidad de aspectos negativos que uno pueda pensar, y si uno se sostiene aquí es como por convicción, por lucha y también por necesidad interna, en mi caso, como
necesito trabajar con gente, amo hacer talleres, amo socializar, y desde ahí para mí es fundamental lo comunitario, y para mí las artes deben ser comunitarias, y el Estado no lo cree así. Así que tenemos diferencias irreconciliables, sustanciales. Claro. Pero también se entiende que, o se entendería que en una situación social y política como la que estamos, siendo yo trabajadora de las artes y las culturas, entiendo que la prioridad no debe estar ahí, en términos económicos. Creo que salud, educación, pensiones, dignidad, vivienda debiera de ser prioritario. Sí creo que en eso es muy blanco-negro. Yo creo que hay tonos y se puede trabajar la cultura con menos presupuesto. Puedes generar agentes culturales, con talleres. Yo el antepasado tomé uno en Cauquenes de gestión cultural, una muy buena experiencia, y que permite diversificar los conocimientos, porque en el fondo es eso, como integrar a la comunidad en estas búsquedas de la memoria, de lo patrimonial, de lo artístico, de lo cultural. ¿Cómo te ves en esto, en el futuro inmediato, en este ámbito, en este terreno? ¿Qué propuesta harías? ¿Qué te ves? ¿Te sigues viendo en las mismas cosas, en las mismas líderes, en las mismas actividades? Un poco sí. No, a mí no me complica, como soy bien tradicional. A pesar de ser alguien que siempre se está moviendo, como que mantengo mi estructura. Obviamente con otras formas, pero yo creo que los temas y las pasiones se mantienen, son parte de. Y el que sea una pasión también hace que uno busque seguir estando ahí de una u otra forma, transformándose. Me veo con la RAR en este proyecto de difusión, como estando bien, con Taller Restauro también, como pudiendo llegar a los colegios, pudiendo llegar a más seres, y permitiendo que se conozca la conservación, los archivos y la restauración desde una mirada comunitaria y no elitista como la que tenemos de base. Y con las locuras nuevas que aparezcan, pues como que una es motivada, adora a la amiga, y con la amiga siempre hay ideas, siempre hay sueños, así que esperanzada en seguir cumpliendo esos sueños. Siempre con la guía de la perspectiva de género, siempre trabajando con mujeres. Sí, lo comunitario, lo social, lo político. Y al hablar de lo político, las mujeres tienen preponderancia. Claro. Son el centro de ese movimiento político que hay que hacer. Claro. Somos el centro. De esos cuestionamientos. Exactamente. Bueno, pues, querida amiga, colega, compañera de luchas y de trabajos y de proyectos, siempre es un placer conversar contigo. Siempre se nos quedan cosas en el tintero, por supuesto, en todas las entrevistas y en todas nuestras conversaciones. Sí. Pero de todos modos te agradezco mucho, es una muy linda conversa, es muy lindo el trabajo que estás haciendo, yo te admiro profundamente, aprovecho de dejarlo consignado. Es mutuo, es mutuo. Muchas gracias por haber compartido tus experiencias y tus vivencias y tus visiones, tu mirada. Muchas gracias por querer tener esta mirada. Nos despedimos entonces de este último episodio de Mala Praxis, de la plataforma Taller Restauro. Y un saludo a toda la comunidad sorda que nos está viendo a través de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, nos vemos. Esto ha sido Mala Praxis, podcast sobre patrimonio, artes, culturas y memoria de la plataforma de rescate patrimonial Taller Restauro.